Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas, profe. Bueno, ok, perfecto. Somos más de 30, entonces vamos a comenzar. Em, bueno, por si acaso no estuvieron presentes en lo que les dije antes, el repaso de ahorita es porque en el momento que hicimos la clase, los problemas se extendieron un poco más de la cuenta, entonces no me dio tiempo de abarcar todo lo que queríamos con el tema de equilibrio. Entonces hoy solamente voy a hacer los problemas del tema de equilibrio y de hecho, em, esos problemillas son problemas que ya estaban desde la... Filtro solar. El primer punto es que un bebé de menos de 6 meses no debería ir a la playa, no debería exponerse de esa manera tan provocada. Y en segundo lugar, la mayoría de productos que están en los filtros solares no están aprobados y esta sandía quiere que te... Bueno, que he dicho que somos suficientes. Alexa, apague su micrófono, porfa, porque por alguna razón no la puedo mutear. Mutear, ahora es que existe la palabra mutear. Silenciar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, Profe, ¿lo escucha bien? bueno, buenísimo. Me avisan cuando ven la presentación. ¿Pueden verla? Sí. Ok, este ejercicio ya lo habíamos hecho en la clase, pero entonces hoy voy a hacer estos dos que siguen. Este de acá y luego pues hacemos este de acá. Entonces comencemos con este de una vez. Alguien que me ayude a leerlo, porfa, en voz alta. Voy. Suponga que usted inaugura un restaurante y espera atraer a sus clientes colgando un letrero en el exterior. La viga horizontal uniforme que sostiene el letrero tiene 1.5 metros de longitud y masa de 12 kilogramos y está sujeta a la pared mediante una bisagra. El letrero es uniforme con masa de 28 kilogramos y longitud de 1.2 metros. Los alambres que sostienen el letrero tienen una longitud de 32 centímetros cada uno y están separados por 90 centímetros y se encuentran igualmente espaciados con respecto al punto medio del letrero. El cable que sostiene la viga tiene 2 metros de longitud. 1. ¿Qué tensión mínima debe soportar el cable sin que se le caiga el letrero? Y 2. ¿Qué fuerza vertical mínima debe soportar la bisagra sin salirse de la pared? Ok, muchísimas gracias, compañera. Entonces, como les decía, estos ejercicios ya estaban pendientes desde, no sé, hace como 3 semanas más o menos. Y como siempre, pues hay que hacer un pequeño diagrama de la situación. En este caso, pues tenemos esta parte que está aquí, que esta parte sería la viga horizontal, está sujeta a la bisagra. Aquí hay una bisagra, entonces por sentido común, cuando calculemos los torques, vamos a calcularlos con base en el eje que está aquí en la bisagra. Después, bueno, nos dan un montón de longitudes y demás. Así que, ya, hagamos el diagrama de una vez. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer el diagrama, un dibujillo de la situación. Ok, esa viga, que es la parte horizontal, voy a colocarla como en amarillo. Entonces, la viga es esto que está aquí. Luego tenemos la pared, está como acá. Y tenemos el cable. El cable, digamos, cuando el ejercicio se refiere al cable,
necesito que les quede claro que con cable se refiere a este cable que está aquí, el cable largo. Estos dos cables que están acá, este y este, son cables que están soportando el peso de este letrero que dice restaurante. Pero de ahí eso casi que es trivial, ¿verdad? A ver, en el caso de que este cable y este cable estén igualmente espaciados, ¿cuánto peso de este letrero está soportando cada uno de estos cables aquí? 14 kilogramos, ¿no? Bueno, sí, la mitad de la masa cada uno, ¿verdad? Nada más que hay que pasarlo a peso, ¿verdad? Pero entonces sí necesito que quede claro que este cable de acá soporta la mitad del peso de este letrero y este otro cable de acá también soporta, bueno, la otra mitad del peso del letrero, ¿cierto? Entonces vean qué interesante. Esta tensión de este cablecito de aquí y de este cablecito son iguales. En cuanto a fuerzas, son iguales. Pero si yo les preguntara los torques, el torque que produce este cable y el torque que produce este cable, son iguales. No, porque están a una distancia distinta Sí, del punto de partida. sí, bueno, el punto de partida que dice el compañero es el eje que queda aquí, ¿verdad? En la bisagra. El eje está acá. Recuerden que en los torques siempre es importante definir el eje y luego la distancia del eje hasta cada fuerza. Este cable de acá está más cerca del eje. Este cablecito de acá está más lejos del eje. ¿Cuál produce más torque? Entonces, ¿este o este? El que está más a la orilla, o sea, más afuera. El que está más lejos, ¿verdad? El que está más lejos del eje, por supuesto. Entonces, vean qué interesante. Las fuerzas de tensión de este cablecito y este son iguales, pero los torques son distintos porque se ubican en posiciones distintas. Entonces, vamos a colocar eso en la pizarra también. Bueno, voy a colocar primero el cablecillo de, el cable largo, que es como lo importante, digamos que viene en color verde. Este que está aquí, digamos que es el cable largo. Ahora voy a colocar al letrero. Para colocar al letrero, un cable de letrero, ¿desde dónde sale? Bueno, sale desde el borde, ¿verdad? Por aquí, del borde de la viga, bueno, del puro extremo. Y el otro cablecillo, esta cosa no se pone vertical. Bueno, ahí, por ahí va más o menos. Y el otro cablecillo sale en cierta posición por ahí. Digamos que sale como por acá, más o menos. Y bueno, esto soporta ahí el letrero. Y bueno, ahí venden comida, por supuesto. Qué rico una hamburguesa. Tenemos un montón de distancias. Tenemos la distancia, digamos, total de esta viga que está aquí en amarillo. ¿Cuánto mide esa distancia total desde aquí hasta acá? Estos ejercicios tienen muchos valores numéricos, digamos, geométricos y demás, y es importante ponerles atención. ¿Cuál es el Creo valor que era total? metro. ¿Cuánto? O sea, la longitud de la viga. Metro 20. No, una cosa es lo que mide el letrero Metro 5, me parece, 1,5. y otra cosa es lo que mide la viga, ¿verdad? ¿Cuánto mide, digamos, esta distancia? Metro 50. Metro 50, ¿verdad? Entonces todo eso mide 1,5 metros. Toda la viga, la longitud de la viga. También tenemos información, entonces, de cuánta distancia hay entre este cable y este cablecito. ¿Cuánta distancia hay entre ellos? Yo espero que todos tengan el enunciado, ¿verdad? Es un A enunciado 90 largo. centímetros, la distancia entre ambos cables. Sí, por aquí dice que los alambres que sostienen el letrero tienen una longitud de 32 centímetros cada uno, o sea, el largo. Pero vamos a ver que este largo de aquí no va a ser importante, de hecho.
y dice que están separados 90 centímetros, igualmente espaciados respecto al punto medio del letrero. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Esta partecita, ¿cuánto mide esta longitud entre cable y cable? 90 centímetros, no. 9 metros, pasándolo a metros. Sí, muy bien, 90 centímetros, que sería 0,9 metros. Entonces, desde aquí hasta acá, tenemos 0,9 metros. No sé si estoy escribiendo muy pequeño. Tenemos 0,9 metros. Significa que, por ejemplo, también podemos obtener esta distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería esa distancia? 0.6. 0,6. Ajá. 0,6 metros, ¿verdad? Porque 0,6 metros más 0,9, bueno, nos da 1,5. Estas distancias van a ser importantes. Por ejemplo, ya sabemos a qué distancia desde el eje, recuerden que esto se representa como eje o pivote, es el punto de rotación. Ya sabemos a qué distancia desde el eje está este primer cable, a 0,6. Y también sabemos a qué distancia está este segundo cable. ¿A qué distancia estaría este segundo cable? A 1.5. Claro, ¿verdad? A toda la distancia. Perfecto. De hecho, de una vez podemos ir colocando todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Vamos haciendo eso de una vez. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la viga? Recuerden que la viga es esta parte horizontal que es amarilla. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la viga? Peso. La tensión de ambos cables, que sería igual a la mitad del peso del letrero en cada uno. Sí, ¿verdad? Esta tensión de aquí, las que acabamos de colocar, aquí viene una tensión. Aquí viene la otra tensión. Entonces, digamos que esta se llama tensión, no sé cómo le quieren llamar. Digamos que se llama T1. Y esta otra que va para abajo, digamos que se llama T2. Tenemos esas dos tensiones, que son las fuerzas que sostienen, digamos que este letrero que está aquí. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la viga? La tensión del cable que está conectado desde el final del letrero a la pared. Sí, ¿verdad? De hecho, esta es la primera pregunta. La tensión, llamémosle TC, tensión del cable. TC significa tensión del cable, este cable principal. Muy bien, ¿qué otra fuerza actúa sobre la viga? Eso. Eso. ¿Cuál peso? El de la viga. Sí, Y el también propio peso de la viga. ¿Y qué dijimos del propio peso de un objeto? ¿Desde dónde sale? desde su centro de masa sí es uniforme. Exactamente. ¿Dónde quedaría el centro de masa de esa viga? Medido desde aquí, desde el eje. 0,75 metros. A la mitad, ¿verdad? A la mitad de camino de la viga. Si toda la viga mide 150 centímetros, entonces la mitad está a 75 centímetros. Como por aquí, digamos. Eso es nada más para que no le quede por encima. Entonces T1, T2. Y ahora también tenemos el peso de la propia viga que sale de ahí, de la mitad de la viga. ¿Cómo le vamos a llamar a esa fuerza? Bueno, el peso de la viga, digamos. Viga, digamos que va a ser W. Entonces, este es el propio peso de la viga. Tenemos la tensión de este cablecito, la tensión de este cablecito, el propio peso de la viga que sale del centro de masa. Entonces ya sabemos que la distancia desde el eje, desde aquí hasta acá,
¿Cuánto sería esa distancia? 0,75. Ajá, 0,75. sí, correcto. De unos segundos que el lapicero está dándome problemas. Entonces, si tenemos 0,75 de esa distancia. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Son las únicas fuerzas que actúan sobre la viga. La pared también, ¿no? Sí, nuevamente tenemos las fuerzas de reacción aquí en la pared. Hay una fuerza de reacción horizontal. Recuerden que ya les había mencionado en la clase pasada. Voy a regresar a la presentación. La idea es que este cable pega a la izquierda contra la pared. Si pega para la izquierda contra la pared reacciona para la derecha. Pero además, la pared quiere evitar que esta viga se caiga, que se venga para abajo. Entonces, para evitar que esta viga se venga para abajo, hay una reacción que va para arriba, intentando cancelar ese posible movimiento. Y por esa razón es que decíamos que entonces aquí va a haber una fuerza de reacción que va en esa dirección, una fuerza de reacción horizontal y una fuerza de reacción también vertical. Son como componentes de fuerza normal, digamos. Entonces, esta de acá sería la reacción vertical y esta de aquí, pues, va a ser la reacción horizontal. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas actuando sobre la viga. ¿Todo está bien hasta por acá? ¿Tienen alguna consulta? Ok, entonces recuerden que desde un inicio en la A nos habían preguntado, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tensión mínima debe soportar el cable sin que se caiga el letrero? Yo les he dicho que cuando comiencen los ejercicios de equilibrio, ¿cuál fue el tip que les di? ¿Dónde comenzar? Por lo de torques. Exacto, suma de momentos de torsión debe ser igual a cero. O sea, suma de torques es igual a cero. Entonces hay que ver cuáles son las fuerzas que producen torque. La reacción vertical, ¿esta produce torque? No, ¿Por qué no? porque pasa por el eje. Ajá, viene desde el eje. Torque, sí existe la reacción como fuerza, pero su torque es cero. La reacción horizontal produce torque. Tampoco. Tampoco, Porque ¿verdad? sale del eje. Sí, entonces el torque de la reacción vertical y además el torque de la reacción horizontal son cero, que pasan por el eje. Veamos las otras fuerzas. T1 sí produce torque. ¿Por qué T1 sí produce torque? Que sería la tensión de este cablecito que va al letrero. Porque movería el torque para abajo. Es una fuerza que se ubica lejos del eje. Si una fuerza se ubica lejos del eje, tiende a hacer que el objeto rote. De hecho, ¿cuál va a ser la dirección de este torque? ¿Qué dirección tendría? Negativa. ¿Por qué negativa? Porque va en Es sentido horario. Sí, digamos, cuando esta fuerza jala a esta viga, haría un giro como así. Si solo existiera la tensión T1, ¿verdad? Digamos que aquí está el eje, aquí está la viga, y si aplicamos una fuerza que va para abajo, entonces es como tener la viga aquí, ¿verdad? Y si usted tiene esta fuerza que va para abajo, el eje se queda fijo, entonces la viga haría este movimiento, esta rotación. Y hemos dicho que esa rotación es horaria, y las rotaciones horarias tienen torque negativo. Entonces, bueno, ese va a ser un torque negativo. Ya hemos hablado muchísimo de esas definiciones del torque positivo o negativo. Entonces, vamos a tener el torque debido a la tensión 1. Recuerden que el torque siempre lo encontramos como RF por el seno del ángulo entre R y F. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que yo no puedo asistir a la clase pasada. ¿Cómo fue eso? Si la rotación del torque es en sentido horario, tiene signo negativo, es solamente para confirmar. Sí, sí, sí. O sea, si usted tiene, digamos, aquí tiene, no sé, un eje y aquí tiene una varilla. Digamos que esta es la varilla. Y usted aplica una fuerza, no sé, aquí, en esta dirección. Si usted hace girar esta varilla por culpa de esta fuerza, ¿cuál sería el giro que se produce? ¿En qué dirección va el giro?
antihorario. Ujú, correcto, antihorario. Entonces, esta varilla giraría así, haría este giro. El giro antihorario lo definimos como positivo, torque positivo. El torque que produce esta fuerza sería un torque positivo porque produce un giro antihorario. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Sí, eso es lo más básico de torque, ¿verdad? Ver el signo. Entonces, el torque de la tensión número 1, ¿cómo lo encontraríamos? Siguiendo la formulilla general del torque. A ver, ¿cuánto vale R? La distancia. 0,6. 0,6, que es esta distancia desde aquí hasta acá. Por la fuerza, ¿cómo se llama esa fuerza? La tensión. La tensión 1. Fuerza, bueno, R por F por el seno del ángulo. ¿Cuál sería el ángulo en este caso? 90. 90. Seno de 90. Y nada más coloquemos aquí el signo. El torque es negativo porque se produciría un giro horario. Este sería el torque producido por la tensión número 1. De hecho, como ya dijimos, nosotros conocemos la tensión número 1 y también conocemos la tensión número 2. Valían lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto valen? La tensión 1 y la tensión 2 de estos cablecitos de acá. Recuerden que este cable y este cable sostienen el peso de este letrero. ¿Cuál era el peso del letrero? 28 kilogramos. Sí, el peso del letrero, bueno, esa es la masa. ¿Cuánto sería el peso del letrero? Sí, pero me equivoqué. 274. Ese sería el peso del letrero, 274 newton. 4. Bueno, redondeado 3 cifras, 274. Entonces, ¿cuánto vale T1? La mitad de esto. ¿Y cuánto vale T2? Bueno, la mitad. ¿Cuánto sería? 137.2. Bueno, redondeado 137 newton. Esa sería la tensión 1 y la tensión 2 de estos cablecitos que están aquí. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, entonces ya tenemos T1. Entonces, de hecho, ya podemos calcular el torque de T1, si quieren. Profe, Ajá. ¿por qué 137? Porque cada cable soporta la mitad del peso de este letrero. Ok, Y el gracias. peso, me dijeron que el peso del letrero da 274. Me confirman eso, ¿verdad? Y la mitad de 274 es 137. ¿Todos esos valores están bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya podemos calcular de una vez el torque de la tensión 1. ¿Cuánto da eso? Menos 82.2. Unidades de Newton metro. Ok, veamos el torque de la tensión 2 de este cablecito de aquí. A ver, repito, el torque de la tensión 1 va a ser igual que el torque de la tensión 2. No, porque tiene una distancia distinta. Puede ser que las fuerzas sean iguales, pero si las distancias de aplicación de esa fuerza son distintas, el torque es distinto. Veamos, ¿cuál sería el R en este caso? La distancia. 1.5. Sí, sería toda la distancia desde el eje hasta acá, ¿verdad? Hasta el puro extremo. Y esa distancia total quedamos en que es 1,5 metros. Entonces, 1,5 por la tensión 2, o sea, R por F, por el seno de ¿cuánto? 90. Seno de 90. Y otra vez, este torque es negativo, ¿verdad? Porque el giro que produciría esta fuerza T2 sobre nuestra viga, al jalarla hacia abajo, produciría esta rotación de aquí. Y esa rotación, pues va en sentido horario, lo que siempre hemos definido como torque negativo. Si hacen este cálculo, ¿cuánto les da ese cálculo? Menos 205.5. Redondeado a 206 newton metro. A ver, ¿tiene sentido que este torque tenga más magnitud que este otro torque? Sí, ¿Por qué? está en el punto máximo de la viga. El Sí, segundo torque. está más alejado. Esta fuerza se ubica más lejos del eje. Por eso produce más torque. Muy bien. Ahora veamos el torque
producido por el propio peso de la viga. Otra vez, ¿cuánto vale R? En este caso, la distancia. 0,75. Ajá, desde el eje hasta donde sale el peso de la viga, y ahí dijeron ahí que la viga era uniforme, entonces el peso sale del centro de masa que está en el centro geométrico. Entonces 0,75. Ah, bueno, una vez nada más el signo. Coloquemos el signo. ¿Es negativo o positivo? Aquí está la viga y la jalo para abajo. Negativo. Negativo otra vez, ¿verdad? Entonces de un solo torque negativo. Y ahora sí, el R, ¿verdad? Que era 0,75. Por la fuerza, ¿cuál es esta fuerza? Bueno, el propio peso de la viga. Peso. Por el seno de 90, otra vez. Teníamos el peso de la viga, ¿verdad? Por ahí. 274 newtons. No, ese era el peso del letrero. ¿Cuál sería el peso de la viga? Veamos, la viga, ¿cuánta masa tiene la viga? 12 kilos. 117,6 un peso. Sí, aquí dice, la viga tiene una masa de 12 kilogramos. Hay que leerlo bien, nada más, con calma. Y esto por G, ¿cuánto da? 118. 117,6. Me repiten, el peso de la viga da, ¿cuánto? 118. 118, ok, redondeado a 3 cifras, 118 newton. Bueno, ya teniendo eso, ¿cuánto da el torque del peso de la viga? Menos 89 redondeado. O menos 88, como algo. Menos 88,5. ¿Qué sigue después de ese 5? No, y queda. Queda ahí. Ok, bueno, recuerden siempre usar 3 cifras. Menos 88,5 newton metro. Perfecto. Ya tenemos los 3 torques de estas 3 fuerzas que van para abajo. Son los únicos torques. Falta la tensión del cable. Sí, el torque que produce este cable, ¿verdad? De hecho, esta tensión del cable es la que andamos buscando. A ver, entonces, ¿cuánto sería el torque de esa tensión? $1.5. Ok, sí, R sería y la distancia desde el eje hasta donde se aplica. La distancia sería 1,5. Ya voy, es que estoy conectando la compu porque se me va a descargar. Entonces, sí, R sería, bueno, esa distancia que es 1,5 por la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Es desconocida, sería la tensión del cable. Exacto, es la propia tensión. Por el seno el seno de este angulillo de aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cómo lo podemos hallar? Con la longitud del cable y de la viga. Sí, ¿verdad? Fácilmente. Entonces, por ejemplo, tenemos todo este cateto que está aquí. Recuerden que aquí se forma 90. Tenemos todo este cateto. ¿Cuánto mide? 1,5. Y tenemos esta hipotenusa. Tenemos esta longitud del cable. $2 metros. Dice que es 2 metros. Ok, entonces el coseno de este ángulo sería igual a ¿qué? Según la definición de coseno. Adyacente entre hipotenusa. Ajá, ¿cuánto vale el adyacente? Que sería la longitud de la viga. 1.5. 1.5. La hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 2. Entonces, ¿cuánto daría el ángulo?
41.4. ¿A todos les da eso? Sí. Bueno, excelente, ya tenemos el ángulo. Entonces, podemos encontrar el torque de esa tensión de ese cable. Bueno, sería 1,5 por la tensión del cable, por el seno de ese ángulo que serían 41,4. ¿Este torque es positivo o es negativo? Positivo. Ajá, positivo porque otra vez si tenemos aquí la viga y jalamos en esa dirección de ese cable, este sería el giro resultante, antihorario, y como es antihorario, entonces ese torque sí sería positivo. Muy bien, una vez... ¿Por qué es Ajá. que el radio es 1,5? Es que no es un radio, R es una distancia. Y entonces, desde el eje, a ver, el eje está aquí en la bisagra, ¿verdad? Siempre colocamos el eje por sentido común. Aquí está el eje. Esta fuerza, que es la tensión de este cable, a ver, por cierto, gente, si son de otros grupos, hay otras formas de calcular el torque. El torque se puede calcular así, R perpendicular por F, o también se puede calcular así, R por F perpendicular. Yo nunca les enseñé eso a mis estudiantes, porque a pesar de que se puede calcular así, esto lo complica más. Entonces yo no utilizo estas definiciones, si son de otros profes. Son válidas, pero lo que hacen es confundirlos. Entonces, yo lo que les digo es que simplemente usemos siempre esta formulita, nada más, donde este ángulo es el ángulo entre R y F. Entonces aquí, R simplemente es la distancia desde el eje hasta donde se está aplicando la fuerza. ¿Dónde se está aplicando la fuerza? Aquí, en el caso de este cable. F es esta fuerza. Y este ángulo de acá, bueno, es el ángulo entre ellos, que sería este ángulo en este caso, que ya sabemos que este ángulo vale 41, no sé cuánto. Profe, perdón, ¿cómo obtuvo ese ángulo? Y ahí, aquí, el coseno de ese ángulo, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente sería la longitud de esto. ¿Cuánto es la longitud de esto? Ah, ok, sí. Es 1,5. Y la longitud de este cable la da el ejercicio también. Esta longitud valía 2. Así encontramos el ángulo. ¿Todos verificaron que les diera esto? Sí. ¿Estamos bien con este valor? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuánto da el torque? Bueno, numéricamente ya tenemos esto que está aquí y es positivo. Una vez que ya tenemos todo eso, pues ya podemos hacer ya la suma de torques. Vamos a aplicar entonces, ahora sí, la suma de todos los torques es igual a 0. Recuerden que torque es lo mismo que momento de torsión. Entonces, recordando cuáles son los torques. Tenemos este de aquí, este de aquí, este de aquí. Díganme esos valores, por favor. Menos 82,2. Luego. Menos 206. Menos. 88,5. Ajá. Esos son los tres negativos. Son estos tres de aquí. Y también obtuvimos este otro, ¿verdad? Que este es positivo, que es el torque que produce la tensión de este cable. Entonces, 1,5 TC por el seno de 41,4. En 41,4 es, ¿verdad? Correcto. Bueno, ya tenemos todos los torques sumados igualados a 0 y de aquí podemos despejar TC, que es precisamente la variable. Si despejan TC de ahí, ¿cuánto les da TC? $379,36, me parece. ¿Cuánto, perdón? 379,36. No, 380 Newton metro. 380 les da. Sí, porque Sí, es 380 379,75 Bueno, está bien. 380, ¿cuáles son las unidades? Newton metro. Newton metro. No. TC es una fuerza. La tensión del cable. Ah, Newton. Sí, ¿verdad? Los torques sí tienen Newton metro,
pero las fuerzas son Newton. Entonces, 380 Newton. Esta es la magnitud, entonces, de la tensión del cable que tenemos aquí. ¿Tienen alguna consulta por acá? Es un ejercicio que tiene muchas variables geométricas, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que son estas distancias de aquí. Pero una vez ya sacando esas distancias, lo demás se vuelve más claro. Simplemente tenemos que estar aplicando siempre esta formulita de acá para cada una de las fuerzas. Ok, entonces esto responde la A. Voy a hacer la B. ¿Qué nos piden en la B? La fuerza vertical mínima que debe soportar la bisagra sin salirse de la pared. La fuerza vertical que debe soportar aquí la bisagra. Eso en realidad entonces es una fuerza de reacción. Previamente nosotros ya habíamos definido, ¿verdad? Que aquí tenemos todas las fuerzas verticales. Esta acá va para abajo, esta va para abajo, esta va para abajo. Y aquí hay una reacción vertical que va para arriba. Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale esa reacción vertical? ¿Cuánto vale la reacción vertical? ¿Qué hacemos en este caso? Sumatoria de fuerzas. Sí, recuerden que el equilibrio mecánico o equilibrio total, para que se cumpla el equilibrio mecánico, debe cumplirse, 1, que la suma de los torques debe ser igual a 0, y 2, que la suma de todas las fuerzas también debe ser igual a 0. ¿Qué implicaba esta primera condición? Da igual cuál es la primera y cuál es la segunda. ¿Qué implica que suma de torques es igual a 0? Para efectos prácticos de equilibrio mecánico, esto significa que no rota, el objeto no va a girar. ¿Y qué significa esta otra? Que no La de se va ni fuerzas. para No los se va a lados, ni mover. para arriba, ni para abajo. Sí, ni para arriba ni para abajo, no se traslada. Si se cumplen ambas condiciones, se llama equilibrio mecánico. Entonces, ¿qué voy a aplicar para obtener la reacción vertical? Ahora, esta que está acá siempre se subclasifica en X y luego se hace en Y por aparte. Pero si quiero la vertical, no voy a hacer esta porque este me da la horizontal, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? La otra. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. Veamos cuáles eran las fuerzas que teníamos en Y según el diagrama. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en Y? A ver, ¿hay alguna positiva? El componente de la tensión El del cable. componente Sí, esta componente del cable, la tensión del cable, tiene una componente positiva, ¿verdad? Que sería como básicamente esto que está aquí. Esto que está aquí es TC, la tensión del cable en Y. Esta es la única componente o la única fuerza que va para arriba. O para abajo. Pero ¿cuál otra fuerza va para arriba? Bueno, La reacción vertical, ¿no? Sí, la propia reacción vertical va para arriba, ¿verdad? También, aquí está. Tenemos esas dos fuerzas verticales hacia arriba. Entonces tenemos la reacción vertical positiva porque va para arriba, más esa otra que es la componente en Y de la tensión del cable largo, que ya lo tenemos. Entonces, TC, pero como es en Y, bueno, voy a colocarla después, esto sería TC en Y. ¿Qué más tenemos? En Y, de la tensión 1, las tensiones. y las tensiones del letrero, ¿verdad? T1, T2, y también el propio peso de la viga. Pero estos van para abajo. Y como van para abajo, obviamente esos van a ser negativos. Porque ya en fuerzas sí vemos izquierda, derecha o arriba o abajo. En torques lo que vemos es el giro. Entonces, menos la tensión 1, menos la tensión 2, menos el propio peso de la viga. Y todo eso, una vez que ya tenemos todas las fuerzas, todo eso debe ser igual a 0. Y aquí lo que andamos buscando es despejar la reacción vertical. Entonces simplemente sería despejando T1 más T2 más el peso de la viga menos la tensión del cable en Y. Entonces la reacción vertical
sería, ¿cuánto vale la tensión 1? ¿Cuánto valía T1 y T2? 137. Entonces es negativo. 137. No, pero recuerden que los negativos estaban aquí y cuando yo los pasé, cuando yo los despejé, ya quedan positivos. Entonces 137 más 137 más el peso de la viga, también vean que lo despejé, por eso este negativo se fue. ¿Cuánto era el peso de la viga? 118. ¿Seguros? Sí, 118. Sí. Menos, ahora sí, la tensión del cable en Y. Esto sería la tensión del cable por el seno del ángulo. Y bueno, recuerden que ese ángulo ya lo teníamos. ¿De acuerdo? 41,4. 41,4. Y de ahí, TC incluso ya lo tenemos también. ¿Cuánto vale TC? 380. Ajá, 380. Por seno de 41,4. Y bueno, ¿cuánto da todo eso? 141 Bien redondeado da eso. newtons. Sí, da 140,7. ¿A todo les da eso? Sí. Ok, perfecto. Y de ahí, esa la ve. ¿Tienen alguna consulta? Todo claro. Ok, bueno, entonces hagamos el otro de una vez. Este que está aquí. A ver, alguien que se lo lea en voz alta, por favor. Una grúa de 15.000 newtons puede girar alrededor de un eje sin fricción en su base y está sostenida por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. La grúa tiene 16 metros de largo y no es uniforme. Su centro de gravedad está a 7 metros del eje medidos a lo largo de la grúa. El cable está sujeto a 3 metros del extremo superior de la grúa. La grúa se levanta a 55 grados por encima de la horizontal, sosteniendo un contenedor con ladrillos de 11.000 newtons mediante una cuerda muy ligera de 2.2 metros. Calcule A la tensión en el cable y B las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Comience dibujando un diagrama de cuerpo libre de la grúa. Ok, muy bien. Igual hay que ver todas las situaciones geométricas. Este es el cable por el cual nos preguntan en la A la tensión de este cable, porque la tensión de este cable es trivial. La tensión de este cable sería el propio peso de estos ladrillos. ¿Cuál es el peso de estos ladrillos? 11.000 newtons. 11.000 newtons. 11.000. Y el peso de la grúa sería como esta varilla que está aquí como en rosado. Bueno, color papaya, no sé. ¿Cuál es el 15.000 peso? newtons. 15.000 newtons. A ver, ¿de qué punto sale el peso de esta grúa? ¿Sale de su centro? Como siempre. No, desde Porque el dice que no es eje y uniforme. cuenta 7 metros. A ver, si la grúa fuera uniforme, de densidad uniforme, homogénea y simétrica, ¿de dónde saldría la línea del peso? En el centro, o sea, en la mitad de la viga. ¿Cuál sería la distancia al eje, entonces, en ese caso? 8. 8 metros, ¿verdad? La mitad de 16 metros. Pero aquí dice que no es uniforme, que su centro de gravedad está a 7 metros, entonces está un poquito por debajo de esos 8. Bueno, tenemos este ángulo, este otro ángulo y de ahí vamos a encontrar la tensión en el cable. Como siempre, vamos a comenzar haciendo Porque, ¿qué un pasa dibujo. si nos dicen que no es uniforme y tampoco nos dicen a dónde está como el centro de masa? No, por ahora no pueden preguntarles eso, porque no hemos visto el tema de centro de masa. Yo medio lo Ok. vi con ustedes, digamos, con mis estudiantes,
pero solo lo vimos conceptualmente, aún no sabemos cómo calcularlo. Para calcularlo, bueno, es el otro parcial. Entonces, por ahora, o les dicen dónde está, y si no les dicen dónde está, les dicen que es simétrico y homogéneo, entonces ya ustedes con eso suponen que está en el centro. Ok, está bien. Gracias. Con gusto. Entonces, este es el ejercicio 9. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, entonces voy a colocar la grúa. Digamos que es este chunche que va como en amarillo. Y bueno, por acá voy a colocar el eje X. Por aquí viene el eje Y. Bueno, nos dieron este ángulo de aquí. Nos dieron el cable, un cable que va a la pared, que de hecho tenemos que hallar la tensión. Este es el cable. Nos voy a colocarlo en color azul. Ahí está el cable. Tenemos el angulillo de aquí también. 25 grados. Tenemos los ladrillos. Ahí están los ladrillos. ¿Me hace falta algo? Las distancias. Bueno, sí, de aquí a aquí sabemos que hay 3 metros. Entonces coloquemos ahora las fuerzas. Coloquemos las fuerzas que actúan sobre la grúa. Recuerden que la grúa es esta parte amarilla, que es la parte importante. ¿Cuáles fuerzas actúan sobre la grúa? A ver, el propio peso de la grúa. ¿Dónde dijimos que está el propio peso de la grúa? A 7 metros desde el eje. Sí, la mitad, que sería 8, está como por aquí. Entonces 7 metros está como por aquí, más o menos. Ahí, estimado. Entonces, este sería el peso de la propia grúa. ¿Qué significa esta G? Grúa. Peso de la grúa. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la grúa? De los ladrillos. El peso de los ladrillos, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? Peso L de ladrillos. Muy bien. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la grúa? La tensión del cable. Claro, este de aquí, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? TC. TC puede ser, sí. TC, tensión del cable. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la grúa? Nada más esas. Las fuerzas de reacción. Otra vez, las fuerzas de reacción. Entonces, aquí en el eje hay una bisagra, o lo que sea, algo parecido, un contacto, hay un eje que trata de evitar que la grúa se caiga. En realidad, esto que yo coloqué aquí como eje X no existe como tal, es nada más como una referencia. Esa grúa aquí está nada más apoyada en este punto, ¿verdad? Entonces, si queremos evitar que esto se caiga, entonces otra vez tenemos una reacción vertical hacia arriba, para allá. Y nuevamente, pues, al estar empujando contra la pared, tenemos también una reacción horizontal. Entonces, reacción vertical, reacción horizontal, que son como fuerzas normales, porque son fuerzas de contacto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas actuando sobre la grúa. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Profe, Ajá. si yo en vez del peso de los ladrillos pongo la tensión, está bueno igual. La tensión de este cablecito de aquí. Ajá. Sí, sí, está bien. En realidad, digamos, formalmente, la fuerza que actúa sobre la grúa es esta tensión. Solo que sabemos que esta tensión va a ser igual que el propio peso de los ladrillos. Pero como lo hemos visto en clase, en realidad lo que está en contacto aquí con la grúa es esta tensión de este cable. Pero bueno, la tensión de este cable de aquí es igual que el propio peso de los ladrillos y por eso lo estoy simplificando, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo comenzamos estos ejercicios? ¿Cuál es la recomendación? La sumatoria de torques es igual a 0. Sí, comenzar siempre por acá. Suma de torques debe ser igual a 0. Encontremos los torques. A ver, otra vez.
Veamos los torques fáciles. El torque de la reacción vertical y el torque de la reacción horizontal. Nuevamente, el torque de la reacción horizontal y el torque de la reacción vertical son 0. ¿Por qué son 0? Porque pasan por el eje. Pasan por el eje. Cualquier fuerza que pase o venga del eje o esté en el eje no produce torque, su torque es 0. Pasan por el eje. Ok, pero nos quedan las otras fuerzas. ¿Cuál torque quieren hacer primero? Nos queda esta y esta. ¿Cuál quieren hacer primero? El de la grúa. El de la grúa. Aquí nada más estamos calculando los torques individualmente. Entonces, el torque del peso de la grúa. Recuerden que, como siempre, simplemente lo que tenemos que seguir es esta fórmula. El torque siempre es R por la fuerza que actúa por el seno del ángulo entre este R y esta fuerza. Esta es la fórmula que siempre debemos seguir para calcular cada torque individual. Entonces, el torque del peso de la grúa. ¿Cuánto vale el R en ese caso? 7. Es la distancia desde el eje hasta donde está actuando la fuerza. Y el ejercicio dice que hay 7 metros ahí. Porque no era uniforme. Entonces tengo 7. Bueno, el signo de una vez. El signo del torque. Negativo. Sí, ok. Tengo aquí la grúa y si la jalo para abajo, produce este giro. Este giro es horario, entonces torque negativo. Entonces menos. Ahora sí, R. Voy con R, la distancia desde el eje hasta donde actúa esta fuerza. Entonces sería 7. Otra vez me está dando problemas el lapicero. Paciencia, paciencia. Oigan, ¿ustedes saben cómo suena un electrón cuando se cae? Blank. Ajá, muy bien, conoce. ¿Cómo suena un electrón aburrido? A ver, ¿cómo sonaba? Bohr. Ajá. ¿Y cómo se suicidaban los electrones? Saltando del puente de hidrógeno. Eso, muy bien. Ok, entonces, ahora sí, ya tengo R por F. ¿Cuánto vale la fuerza en este caso? 15.000 newtons. Sí, que sería el propio peso, ¿verdad? El peso de la grúa eran 15.000. Sí, profe. 15.000 newton, ya lo daban en newton, no había que calcularlo, por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Este angulito de aquí. ¿Cuánto vale ese angulillo de ahí? Haciendo cálculos rápidos. Aquí hay 90 grados, aquí hay 55. ¿Cuánto tiene que valer este? Vean el triangulito de acá. 35. 35, ¿verdad? Para que entre 35 y 55 sumen 90. Entonces, siempre buscamos el ángulo entre el R y la fuerza. Ángulo entre ellos. Entonces, seno de 35. Díganme de una vez cuánto da ese torque. Menos 60.225. Con 3 cifras significativas, modo científico. Menos 6,02 por 10 a la 4. ¿Cómo les da eso? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Ahora calculemos el próximo torque. El torque de, ¿cuál quieren hacer? El de los ladrillos, digamos, del peso de los ladrillos. ¿Ok? Otra vez, R. ¿Cuánto vale R en este caso? R sería desde el eje hasta donde estamos aplicando la fuerza aquí del peso de los ladrillos. ¿Cuánto vale ese R? 16. Claro, toda la distancia desde el eje hasta el extremo, que es toda la distancia de la grúa. Entonces, 16 metros. Bueno, el signo de una vez. ¿Qué signo tiene ese torque? Negativo. Jalamos para abajo y gira de esta manera, ¿verdad? Giro horario, entonces de una vez torque negativo. Bueno, muy bien. Entonces R vale 16, que es la distancia total donde está actuando el peso de los ladrillos. F, ¿cuánto sería la fuerza en ese caso?
De ahí el peso de los ladrillos. ¿Y cuál es el peso de los ladrillos? Newtons. ¿Cuánto, perdón? 11.000 newtons. 11.000. Muy bien, porque ya estaba en Newton. Por el seno del ángulo, otra vez, este angulito que está aquí. Pero bueno, si ponen atención, este ángulo de acá en realidad vale lo mismo que el otro. Si no lo ven, igual pueden hacer aquí el triangulito hasta el final, ponen el ángulo recto. Aquí hay 55, solo que ahora trabajamos con este triángulo grande, ¿verdad? Pero nuevamente, si aquí hay 55, este de acá tiene que aportar lo que le falte para hacer 90 entre los dos. Eso es semejanza. También por semejanza de triángulos, como lo quieran ver. Entonces, este igual es de 35. ¿Cuánto da el torque del peso de los ladrillos, entonces? Menos 1,01 por 10 a la 5. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Muy bien. Vean que yo les creo. Profe, ¿por qué los 11.000? Recuerden que el torque siempre es R. Aquí R sería la distancia, 16 metros. Eso está bien. Ujú. Luego, ¿qué sigue? La fuerza que está actuando. ¿Cuál es la fuerza que está actuando aquí? Estamos calculando este torque. Ok, El torque del peso de los ladrillos. ¿Cuál es el peso de los ladrillos? 11.000. Muy bien, por eso es 11.000. Ya nos habían dado el Gracias. peso, con gusto. Ok, ¿cuál torque nos falta? El torque de la tensión del cable. Este torque de la tensión del cable, que sería el torque que produce este cable principal que andamos buscando esa tensión. Primero el signo. ¿Qué signo produce? ¿Qué giro produce? Positivo. Ok, tengo la viga que está aquí, la jalo en esta dirección y vean el giro, ¿lo vieron? Es un giro antihorario. Entonces, por eso este sí se queda positivo. Ahora sí, ¿cuánto vale R? Distancia desde aquí hasta acá. ¿Cuánto vale toda esa distancia? 13. 13, ¿verdad? Porque por ahí el dibujillo nos decía que, bueno, voy a colocar la presentación. Desde aquí hasta acá hay 3 metros, ¿verdad? Pero toda la grúa medía 16. 16 menos 3 nos da 13, la distancia desde el eje hasta donde está actuando la fuerza del cable. Eso es lo que importa en el R, la distancia desde el eje hasta donde actúa la fuerza, el punto donde actúa. Entonces serían 13 metros. Tengo 13, o sea, R. Ahora sí, por la fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? No la conozco, es la incógnita. La tensión del cable por el seno del ángulo. Vean que estoy siguiendo esta fórmula, como siempre. Esta fórmula es la fórmula de cualquier torque individual. ¿Cuánto vale ese ángulo? Y aquí lo tenemos, porque el R es esta parte de acá y F es esta parte de acá. Es el ángulo que se forma ahí en el medio. Ya por dicha nos lo dieron. No siempre tenemos esa suerte. Seno de 25. ¿Cuánto da ese torque entonces? Bueno, no sabemos porque tengo esta variable, esta incógnita, pero ya podemos hacer la suma de torques. Entonces, haciendo la suma de torques, tengo bueno, menos 6,02 por 10 elevado a la 4, que es este de aquí. Luego va este de aquí. Menos 1,01 por 10 a la 5. Vean que yo estoy confiado que esos valores me los dieron bien. Más 13 por TC por el seno de 25. Y eso debe ser igual a 0. Bueno, si despejan TC, ahí haciendo unos calculillos o modo calc, no sé, como quieran. ¿Cuánto les da TC? 2,93 por 10 a la 4 Newton. 293. Sí. Verifiquen que a todos les dé eso, por favor. A mí me dio igual, profe. Por 10 a la 4. Newton. Vean que ahora sí son Newton, porque TC es una tensión, es una fuerza.
¿Tienen alguna pregunta? Si no me dicen nada, supongo que todo está bien. Bueno, ahora hagamos entonces la B. ¿Qué nos piden en la B? Las fuerzas de reacción. Bueno, las fuerzas de reacción. Encontremos primero la reacción horizontal. ¿Cómo vamos a encontrar la reacción horizontal? Sumatoria de fuerzas en X. Ujú. Suma de fuerzas en X es igual a 0. Vayamos otra vez al diagrama y veamos cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X. ¿Cuáles eran las fuerzas que actuaban en X? Yo por eso las fuerzas las coloco en rojo para que no se pierdan. ¿Qué tenemos en X? A ver. La componente en X de la tensión del cable. Sí, bueno, tengo la reacción horizontal, ¿verdad? ¿Positiva o negativa? Positivo. Me parece obvio, pero ¿por qué es positiva? A ver, ¿por qué una fuerza en X es positiva? Porque va para la derecha. Una fuerza en X es negativa porque va para la izquierda. Las fuerzas son positivas o negativas en virtud de si van derecha, izquierda o arriba, abajo. No como los torques. Los torques son negativos o positivos en función del giro. Entonces, la reacción horizontal, positiva. La reacción vertical no se toma en cuenta porque va en Y, ni el peso de la grúa porque va en Y, ni el peso de los ladrillos porque va en Y. La otra fuerza que tenemos en X, aquí importante, es una componente de esta tensión de este cable. Si ponemos atención, esta parte puede dar un poquito de problemas. Yo puedo colocar aquí otro, digamos, sistema de referencia, un toquecito aquí. Y digamos que aquí me invento un eje Y. ¿Ok? X y Y nuevos. ¿Para qué hago eso? Bueno, para que se den cuenta que esta tensión de este cable tiene una componente en X, usando este ángulo que está aquí. ¿Ven ese ángulo? Es el ángulo, bueno, de su componente X, ¿verdad? Tenemos que hallar ese ángulo. O sea, es más, voy a hacer el dibujo por aparte, para que no se confundan después. Profe, y en ese caso, la tensión del cable tendría signo negativo, ¿cierto? Sí, en X iría, su componente sería negativo. A ver, ya hasta se me olvidó qué es lo que estoy dibujando. Ok, no, esta vara va inclinada. Para allá. Teníamos el cable que venía como verde, como para acá. Yo aquí había dibujado otra porción del eje X. Ok, esto es para que entiendan otra vez, entonces, que la reacción horizontal está bien, esta va para allá. La reacción horizontal va para allá, muy bien. Pero este cable de aquí tiene una componente X que va para allá. Esta sería la tensión del cable en el eje X. A ustedes les habían dado este ángulo de aquí. ¿Cuánto valía este de aquí? 25. 25. Ok, 25. Y lo que yo les digo es que aquí ustedes pueden formar un nuevo sistema de referencia, X y Y, porque recuerden que cada vez que calculamos TC en X o tensión en Y, esta va con coseno y esta va con seno. Bueno, se pueden invertir, pero si uno utiliza el ángulo adecuado, utiliza coseno y seno. Entonces, en este caso, si ustedes quieren calcular TC en X, sería esta porción que viene aquí. Esto es TC en X, porque TC de ahí viene en esta dirección. Esta es la dirección de TC y esto sería TC en X. Entonces a lo que yo voy es que necesitamos también este angulito de aquí. ¿Cómo encontramos ese angulillo de ahí?
Profe, ahí tenemos el ángulo que está al lado derecho 25, que es 35. Entonces, si se suman esos, lo que falta para llegar a 90 es el ángulo pequeño. Sí, ¿verdad? Aquí, digamos, podemos ver este triangulote grande que se forma acá. Todo ese, ¿lo ven? Aquí hay 90 grados. Este MA de aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale este de aquí? 55. Valía 55. Sí. Bueno, entonces aquí se debe formar un ángulo recto. ¿Cuánto vale este de aquí entonces? 35. 35. Y aquí otra vez se forma un ángulo recto. Entonces, todo este que está aquí, ¿cuánto va a valer? Todo ese grande. Aquí, otra vez, vean el triángulo aquí, el triángulo de acá y acá. Ya El es, 55. Bueno, Sí. el 30, el pequeñito. sí, pero para sacar el pequeñito primero necesito sacar este grande. 55 el grandote y 30 el pequeñito. Claro, este vale 55 y el pequeñito de acá, bueno, sería 55 menos 25. Entonces, este de acá vale 30. ¿Quedó claro eso? Bueno, cualquier cosa ahí luego ven la grabación, pero es pura geometría. Entonces, ahora sí, la suma de fuerzas en X sería la reacción horizontal menos la tensión del cable en X, y eso es igual a 0. Si despeja, la reacción horizontal es igual a la tensión del cable en X. Entonces, la reacción horizontal sería la tensión del cable por el coseno del ángulo. Pero ya vimos que aquí el ángulo es este que está aquí. Coseno de 30. Y ya teníamos la tensión del cable, ¿verdad? ¿Cuánto era la tensión del cable? 2,93 por 10 a la 4. Por el coseno de 30. ¿Cuánto da todo eso? 2,54 por 10 a la 4 newton. ¿Cómo le da eso? ¿2, cuánto? 54 por 10 a la 4. Bueno, esa sería la horizontal. Simplemente nos queda la reacción vertical. ¿Cómo encontramos la reacción vertical? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, vayamos otra vez al diagrama y veamos cuáles son las fuerzas que actúan en Y. ¿Cuáles tengo en Y? Bueno, la reacción vertical que va para arriba. El peso de la grúa va para abajo. Peso de los ladrillos directamente para abajo. Nada más, o hay algo más. La componente en Y de la tensión del cable. Sí, la componente en Y de esta tensión de este mismo cable que teníamos. ¿Ok? Entonces, la reacción vertical positiva porque va para arriba, más la tensión del cable en Y. Este que está aquí, como les digo, es como esta parte que está, voy a colocarla en azul, digamos. Es esta parte que está aquí. Bueno, tal vez se vea mejor si lo coloco aquí. Esta parte que está acá sería la tensión del cable en Y. Mientras que esta parte que estaba aquí era la tensión del cable en X. Lo voy a dejar ahí de una vez por si acaso. Entonces, este pequeñito es TC en Y, esta parte. Por eso estamos usando el ángulo de 30. A ver, ¿esta componente en Y de este cable es negativa o es positiva? Vean que este es el cable verde. El cable verde, este que está aquí, era el cable importante. Y está jalando a partir de este punto. ¿Lo está jalando para arriba o para abajo? A la viga. Para abajo. Para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa componente?
Negativa. Ajá, entonces este no es un más, es un menos. Menos TC en Y. ¿Y cuáles faltaban? Bueno, el peso de la grúa y también el peso de los ladrillos. Y estos dos sí son negativos, claramente. Y hay más fuerzas, a ver. 1, 2, 3 y esta componente en Y, 4. Bueno, de aquí despejamos la reacción vertical, entonces va a ser la tensión del cable en el eje Y, más el peso de la grúa, más el peso de los ladrillos. La tensión del cable en el eje Y sería la tensión del cable por el seno del ángulo. ¿Cuánto era ese ángulo? 30, ¿verdad? Tal vez esta parte es la que les está dando un poquillo más de pelea, pero después van a ver que la geometría simplemente da la respuesta y no es tan difícil. Entonces 30. Más el peso de la grúa, ¿cuánto era? 15,000. Sí. ¿Y el peso de los ladrillos, cuánto era? 11,000. Bueno, ¿cuánto da entonces la reacción vertical? 4,07 por 10 a la 4. ¿A todos les da eso? ¿Sí? Y bueno, no se los están pidiendo, pero si les pidieran la reacción neta, recuerden que esto es la raíz de la reacción horizontal al cuadrado más la reacción vertical al cuadrado. Ya lo habíamos hecho en algún momento en la clase. Repito, no se los están pidiendo, pero si se los pidieron, esta sería la fuerza neta de reacción o la fuerza normal neta, que sería la magnitud de la vertical al cuadrado más la horizontal al cuadrado. ¿Una consulta o comentario? Profe, Profe, de ¿por qué esto, era que el cable jalaba hacia abajo? Esta parte, Ujú. ok, porque es que tal vez con tanta línea uno se pierde un poco. Pero recuerde, es más, voy a colocar directamente la presentación. Este es el cable, ¿lo ve? Sí. Y aquí queda más claro que su componente en Y va para abajo. Ah, ya. Ujú. Su componente en X es negativa porque lo jala para la izquierda. Y su componente en Y también es negativa porque lo está jalando para abajo. Sí, ya veo. El detalle es que no podíamos usar este ángulo de 25 porque el ángulo siempre lo utilizamos aquí. Bueno, sí podemos usar el de 25 haciendo algunos cambios, ¿verdad? Pero se va a complicar. Yo por eso coloqué un eje X acá para ver cuál era el angulito que se formaba aquí. Y ese angulillo de ahí fue el que nos dio 30 grados, que de hecho 30 más 25 dan estos 55 de acá. ¿Algo más? profe, a mí me queda todo claro de esto, pero solamente tengo una consulta conceptual, pero es de otro tema, nada más, es acerca de un signo. En el momento en el que uno pone la fórmula de la sumatoria de fuerzas radiales, siempre se pone menos masa por velocidad al cuadrado entre R, siempre va a ser menos. Sí, siempre. Si usamos fuerzas radiales, recuerden que esa parte que aparece a la derecha de la ecuación es la aceleración centrípeta y que como va hacia el centro, va negativo. Va negativo. Ok, está bien. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Bueno, chicos, espero que les haya servido, que les vaya excelente el examen y pues éxitos. Nos vemos en la clase del martes, como lo hacemos normalmente. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Profe, pura vida. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Con gusto, Chaito. Muchas gracias, profe. Buenas noches.